Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Voy a invitarles que abran su Biblia conmigo en Hebreos 11:7, por favor. Vamos a compartir la palabra, la misma serie que hemos estado escuchando, que es acerca de la obediencia. Y yo voy a hablarles hoy acerca de la fe y la obediencia. Dos elementos juntos muy importantes. Hebreos 11, versículo 7, por favor. Dice la escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hace 8 días, yo no sé si usted lo recuerde, el pastor Antonio Ortiz nos había hablado acerca de que la obediencia era posible y personal. Y yo quiero hablarte hoy, esta mañana, de cómo una persona, hablando de esto personal, yo quiero hablarte cómo una persona que en su vida tiene fe y tiene obediencia puede ser capaz de marcar la diferencia en medio de una sociedad como la que vivía Noé y como la vivimos hoy en este día tú y yo. Solamente por la fe y la obediencia podemos marcar una diferencia. Y déjame decirte, Dios está buscando personas que le crean y le obedezcan para marcar una diferencia en medio de este mundo. Dios está buscando. La pregunta es, ¿las encontrará entre nosotros? ¿Encontrará personas entre nosotros? ¿Encontrará en esta iglesia, casa de oración, Dios personas que puedan creerle a su palabra y que puedan obedecer su palabra para marcar esa diferencia en medio de este mundo en el que vivimos? Pero también, hermanos, Dios está buscando personas que le crean y le obedezcan a Dios, no solo para marcar una diferencia en el mundo. Y déjame decirte una cosa, yo hace un momento realmente en esta palabra profética que Dios nos estaba dando, yo podía sentir el corazón de Dios. Yo podía sentir ese corazón de dolor de Dios hacia su iglesia. Yo no sé si tú lo notaste, pero Dios se entristece con la iglesia cuando después de tanto tiempo, al exponer su palabra, al traer su palabra a la iglesia sigue en rebeldía, en pecado, haciendo cosas, teniendo indiferencia, como si nada está pasando. Pues Dios está buscando personas aún dentro de la iglesia que estén dispuestas a marcar una diferencia, ya que muchos dentro de la iglesia han permitido al mundo que sea parte de sus vidas y han hecho la verdad de Dios a un lado. Han abrazado fantasías y han ensuciado los vestidos, mis hermanos, esos vestidos que deben de estar listos para las bodas del Cordero. ¿Cuántos saben que las bodas del Cordero están aquí a la vuelta, hermanos? Y nosotros tenemos que estar preparados. La novia tiene que estar limpia, con su vestido limpio y resplandeciente. Pero hay muchos que en sus fantasías ensucian a la iglesia. Dios está buscando personas que marquen esa diferencia. Dios está buscando personas que le crean a Dios y marquen una diferencia, no solo en el mundo, no solo en la iglesia, sino marquen una diferencia en sus casas, en sus familias. Que sean capaces de tomar la decisión de decir: Señor, creo a tu palabra, creo lo que tú me dices, yo voy a obedecer tu palabra. Un día le preguntaron a un niño, le hicieron una pregunta muy sencilla: ¿qué es fe para ti?, le dijeron al niño. Y el niño contestó con esa sencillez que tienen los niños, y él dijo: para mí fe es hacer la voluntad de Dios sin hacer preguntas. ¿Es difícil entender esto, hermanos? No. Fe es hacer la voluntad de Dios sin hacer ¿qué? Preguntas.
Pero Dios sí te pregunta a ti, como le preguntó a Adán cuando pecó y trató de esconderse de la presencia de Dios. Así que le preguntó a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú, Adán? Hoy te pregunta a ti el Señor y te dice: ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? La fe y la obediencia, mis hermanos, van juntas, tomadas de la mano. No pueden ir separadas. Son parte de ese caminar tan importante en la vida de un cristiano. Fe y obediencia. La fe, nosotros sabemos muy bien que es el medio por el cual nosotros obtenemos la salvación. Solo es por fe. Solamente tenemos que creerle a la palabra de Dios, que Él envió a su Hijo Jesucristo y dio su vida para traernos vida eterna. Eso es fe. Pero luego nosotros encontramos un texto ahí en Mateo 7:21 que nos dice, Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A ver, hermano, entonces ¿cómo está esto? Si tú dices que por la fe, y luego vamos a Mateo 7:21 y ahí nos está diciendo que tenemos que hacer para entrar en el reino de los cielos. Porque aquí en Mateo 7:21, mis hermanos, nos está hablando claramente que la demostración de salvación es la obediencia. Esa demostración de salvación, que es la obediencia, con la que se marca la diferencia entre los falsos y los que tienen apariencia cristiana, que dicen tener salvación pero no la tienen, y no la tienen porque no han creído la palabra de Dios ni la han obedecido. Esa es la razón. Pero tú y yo necesitamos aprender esta mañana cómo es que podemos marcar la diferencia en este mundo con fe y obediencia. ¿Cuántos quieren aprender cómo marcar una diferencia con fe y obediencia en este mundo? ¿Cuántos desean tomar este desafío en su vida? Vamos a aprender 4 cosas muy sencillas. Y para eso yo quiero usar el ejemplo de un verdadero anciano. Un anciano que cuando voy a la Biblia me llama la atención muchísimo. ¿Cuántos de ustedes han conocido a un anciano de 480 años? ¿Alguien ha conocido a algún anciano de 480 años? Bueno, yo les voy a presentar a uno que se llama Noé, que cuando tenía 480 años, Dios se le reveló. Dios se mostró a este hombre Noé, le dio su palabra. Le dijo Dios a Noé que por estar entristecido en su corazón al ver a un mundo envuelto de maldad, iba a destruir la tierra y a todo hombre. Y le dijo a Noé: pero yo quiero que se salven tú y tu casa. Construye una barca para que se salven tú y tu casa. Y Noé, ¿saben qué hizo Noé cuando Dios le dio esta palabra? Noé le creyó a Dios y le obedeció. 480 años, mis hermanos, no hay edad para obedecer a Dios y creerle. No importa la edad en que Dios te llame. Hay algunos que Dios les hace un llamado en una edad grande y luego piensan y dicen: uy, ¿por qué Dios no me llamó cuando estaba joven? A lo mejor te llamó, oíste la palabra de Dios y no creíste, pero has creído en este momento. Ahora que has creído en este momento, mi hermano, no importa que te queden pocos años de vida, los mejores años de tu vida dedícaselos a Dios. Dedícaselos a Él, obedécelo al Señor, créele al Señor, así como Noé le creyó a Dios. Pero mire qué privilegio de hombre. Dios le dio el privilegio de cumplir hasta 950 años. A esa edad murió. ¿Cuánto les gustaría morir a los 950 años? Ay, hermano, ya con que llegue a los 100 me doy, ¿verdad? Pues vamos a aprender de este hombre. ¿Cuántos quieren aprender de este hombre? Hay mucho que Dios nos puede hablar de este hombre, de estos 2 grandes elementos: fe y obediencia. Grábeselo: fe
y obediencia. Génesis 6, ve conmigo, vamos a ver el primer punto que vamos a aprender para marcar una diferencia. Primer punto, Génesis 6, verso 7, por favor. ¿Lo tienes? Dice la escritura: y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero, ¿qué? Pero, fíjense cómo Dios tiene ahí su misericordia mostrando, ¿verdad? Todos los hombres estaban mal, entre ellos estaba incluido Noé y su familia. Todos los hombres eran pecadores. Todos, ¿cuántos? ¿Sabías tú que todos nosotros éramos pecadores? ¿Sabías tú que todos nosotros no teníamos esperanza alguna? ¿Sabías tú que tú y yo estábamos perdidos, listos para ser enjuiciados por Dios? Pero sin embargo hubo un pero. ¿Cuál es este pero? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En una versión, la Biblia al día dice esto, hermanos. Me gusta en esta versión como dice en la Biblia al día, esta última frase. Dice: pero Noé contaba con el favor de Dios. Número 1. ¿Cómo podemos marcar la diferencia en este mundo, tú y yo, con fe y obediencia? Tú puedes marcar la diferencia en este mundo solo por contar con la gracia o el favor de Dios. Solo. No hay otra manera. Si no hay gracia de Dios sobre nosotros, no podemos hacer nada. Vamos a hacer intentos. Y ahora sí voy a cambiar, vieja. Te lo dije. Ahora sí, te lo prometo. Y a la semana ya está peor. Peor. Ahora sí, Señor, te prometo, ¿verdad? La mujer, ya no voy a decir mentiras, ya no voy a andar chismeando. Y ahí en la semana ya la ves en la carnicería aventándose el mejor chisme de su vida. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé contó con el favor de Dios. Tú y yo solo podemos marcar la diferencia por contar con el favor de Dios, por contar con la gracia de Dios. Es cierto, estábamos perdidos. Es cierto, no teníamos esperanza. Es cierto, ya no había solución para nosotros. Todos íbamos al juicio. Pero sin embargo, Dios en su Hijo Jesucristo trajo para nosotros esa gracia y ese favor que no merecíamos, y nos dio la oportunidad de conocer su palabra, de conocer a su Hijo Jesucristo y tener un cambio en nuestra vida para marcar una diferencia en este mundo. Solo por contar con la gracia de Dios, tú y yo fuimos incluidos en el plan de salvación de Dios. ¿No te da gusto, hermano? Estás incluido en el plan de salvación de Dios solo por contar con el favor de Dios. Hoy Dios nos dice, a Noé le dijo y le advirtió: voy a enviar un juicio sobre la tierra. Voy a destruir a todo hombre y toda bestia que hay sobre la tierra con agua. Se lo dijo a Noé. Dios nos ha dicho a nosotros, iglesia, que el Señor va a enviar un juicio al final de los tiempos, y tú y yo no podemos ignorarlo. Tú y yo tenemos que creer su palabra y darnos a la tarea a creer, a tener fe y obedecer a nuestro Dios. Obedecerlo. ¿Qué somos tú y yo? Dime, ¿qué somos para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Qué somos tú y yo para que un día Dios nos visitara? ¿Qué somos tú y yo para que un Dios revelara sus pensamientos?
Yo me acuerdo en mi pasado, a mis 18 años, yo era un joven perdido. Yo era un joven que no tenía esperanza, envuelto en muchas cosas del mundo. Pero sin embargo, un día Dios tuvo gracia sobre mi vida. Y un día Dios usó a un joven que se atrevió a hablarme la palabra de Dios. Un joven que estuvo insistiendo una vez, otra vez y otra vez. Y aquí anda ese hombre. Aquí está en la iglesia. Él me habló la palabra de Dios. Y Dios, usando a este joven, tuvo la gracia de revelarme su palabra. Y lo pude conocer al Señor. Pero ¿quién era yo para que Dios me mostrara sus pensamientos? ¿Quién era? Si yo tenía muchos amigos, muchos que ya murieron, muchos que ya los mataron, ¿por qué a ninguno de ellos? ¿Por qué a mí? Porque Dios puso sus ojos, su gracia sobre mí. Y Dios puso su gracia sobre ti. Y si puso su gracia, déjame decirte una cosa: no la menosprecies, hermano. Al contrario, crea su palabra, obedece a su palabra. Sé como Noé, pero Noé contaba con el favor de Dios. Tú cuentas con el favor de Dios. Amén. Cuando tú has creído la palabra de Dios, cuando tú te das a la tarea, porque tenemos que ser honestos, nadie de nosotros puede obedecer toda la palabra de Dios de un día para otro, ¿o no? ¿Hay alguno aquí que de un día para otro ya la obedeció toda la palabra? Tenemos que darnos a la tarea, aprender a obedecer diariamente, todos los días. Señor, yo quiero obedecerte. Y cuando tú crees a su palabra, cuando tú te das a la tarea de obedecer su palabra, ¿sabes qué va a pasar con tu vida? Tú vas a comenzar a marcar una diferencia como matrimonio. Porque tu matrimonio no va a ser igual que el del vecino. Los vecinos, aunque tú no les hables la palabra de Dios, como tú eres una cristiana y te levantas tan temprano y agarras tu escoba y tienes tu calle bien limpiecita, digan amén las hermanas. Ay, o les resulta que se levanta la vecina antes que ustedes y les barre su calle. Y tú, ay, qué a gusto, mi vecina me la barre. Tú tienes que marcar la diferencia. Y tienes que marcar tu diferencia como matrimonio, como persona, en tu trabajo. ¿Qué dice tu patrón como persona en tu trabajo? Tienes la gracia de Dios, cuentas con el favor de Dios. ¿Qué dice el patrón? No tengo otro trabajador como este. O tú eres como esos que dicen algunos patrones: yo no quiero contratar cristianos porque, híjole, hermanos, tenemos que ser lo mejor, porque obedecemos y le creemos a Dios, le creemos a su palabra y somos obedientes a su palabra. En donde estemos, en el lugar que tú estés, tú tienes que ser de Jesús, porque crees y obedeces la palabra de Dios. Tú tienes que marcar esa diferencia. Mira Pablo que dijo Pablo acerca de esta gracia por la cual él se consideraba era lo que era. Primera de Corintios 15:9, por favor. Primera de Corintios capítulo 15 verso 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Ay, hermanos, fíjense a Pablo diciendo: no soy digno de ser llamado apóstol. Y hoy día, híjole, todo el mundo quiere llamarse apóstol. Y sigue diciendo Pablo: porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Cómo era Pablo antes? Perseguía a la iglesia. Se gozaba que mataran a los cristianos. Se gozó cuando mataron a Esteban y lo apedrearon, trajeron sus ropas a él. Él se alegraba de todo esto. Pero un día Dios se le reveló a Pablo
le reveló su palabra. Pablo creyó a su palabra y Pablo empezó a obedecerle a Dios. Y dice aquí Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Lo que seamos, si somos maestros, si no somos maestros, si somos padres, si lo estamos haciendo bien, lo que tú estés haciendo, tú eres ahora en esos cambios, eres así solo porque por la gracia de Dios. No porque tú seas muy campeón, porque algunos enseñan que tú eres un campeón. Nosotros no podemos lograr nada por nosotros, todo solamente por Cristo, ¿o no, hermanos? Solo por la gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Escuche lo que sigue después: antes he trabajado más que todos ellos. ¿Cuánto había trabajado Pablo? Muchísimo, muchísimo más que todos esos que se nombraban apóstoles. Él había trabajado mucho más. ¿Cuántos dicen de ustedes: hermano, yo he trabajado mucho en la obra de Dios, me he desgastado en la obra de Dios, mi vida se ha acabado en la obra de Dios? Pues qué bueno. Pero mira lo que termina Pablo diciendo: a pesar de trabajar todo lo que haya hecho, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mis hermanos, todo esfuerzo en Cristo Jesús, todo sacrificio en Cristo Jesús, aún la entrega de nuestra vida en Cristo Jesús, no es por nosotros, es por su gracia. Solo por su gracia. Por eso podemos marcar la diferencia, porque contamos con la gracia de Dios. Déjeme contarle algo que me pasó en una ocasión. Cómo se marca la diferencia solo por la gracia de Dios. En un tiempo a mi esposa y a mi familia nos regalaron ir a un club. Íbamos al club, ahí al vaporcito, la regadera, la alberca. Usted sabe, rico, ¿verdad? Fuimos como un año. Pero una de esas veces que íbamos al club, yo me acuerdo un viernes me encantaba ir ya en la nochecita, porque pues me relajaba, había un jacuzzi grande ahí, y entonces yo iba a ir a meterme, pero el jacuzzi estaba lleno de hombres, todos. Claro, pues ni modo que mujeres, ¿verdad, hermanos? Entonces estaban los hombres ahí y había un solo lugar, y yo dije: yo me voy a meter ahí, yo tengo ganas del jacuzzi, y me metí ahí. Y estaba ahí recibiendo, y empezaron a hablar, todos los hombres empezaron a hablar. Oye, ¿y tú qué vas a hacer en la noche? Era viernes, imagínense. Y entonces uno dijo: no, ya dejé a mi esposa con mi suegra, me voy a ir con mi secretaria, dijo uno. Y luego otro: no, que yo voy a hacer esto. Y puras perversidades, todos hablando cochinero y medio. Pero como se iban preguntando de uno en uno, resulta que me llegó conmigo. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Yo estaba así metido, entonces saco la cabeza y digo: yo soy ministro de Jesucristo. Y todo el mundo se fue. Se salieron corriendo. Y entonces dije yo: ay, gracias, Señor, porque quería el jacuzzi para mí solito. Pero no, se quedó una persona. Enfrente de mí había un hombre llorando. Un hombre. Y yo le pregunté: ¿tiene algún problema, Señor? ¿Puedo ayudarle en algo? Y me dice: es que ¿sabes qué? Tengo 30 años viniendo a este club. 30 años. Y nadie de todos los del club sabía que yo era cristiano. Imagínense usted. ¿Cuántos cristianos hay de esos que marcan ese tipo de diferencias? Ahora sí ya se quedaron callados, ¿verdad? Marque la diferencia. Amén. Otro ejemplo, mi hermano. Cuando yo tenía 18 años yo me convertí a Cristo. Estaba en la prepa 5 y estaba en quinto semestre. Un maestro de filosofía, porque le dije que era cristiano, me reprobó. Me hizo repetir la materia por la tarde en el otro semestre, y la repetí.
Me fracturó porque yo trabajaba y estudiaba, y en la tarde, imagínense, tenía que pedir permiso en mi trabajo para venir y cubrir esta materia en la tarde. Pero lo hice, gracias a Dios. Dios me ayudó y pude hacerlo. Pasaron los años, mis hermanos, se fueron los años, y el Checo se hizo más viejito. No como Noé, pero un tiempo estuve trabajando en una arrendadora. ¿Y cuántos se acuerdan que en el 95 hubo una devaluación en México? ¿Se acuerdan? Al principio. Y entonces nos dieron, a los que trabajábamos ahí, nos dieron una cartera de clientes que debían a la arrendadora, y iban bien atrasados, y nos mandaron a cobrar. Yo dije, pues ahí va mi lista. Y al primero que fui a visitar, llegué a su empresa, entré a su oficina, me recibió, y cuando me siento y lo veo, ¿quién creen que era? Era el maestro de filosofía, el mismo. Le dije, oiga, usted se llama así. Me acordaba de su nombre, le dije su nombre. Sí, yo soy. Le dije, ¿usted dio clases de filosofía en quinto semestre en la prepa 5? Sí, yo soy. Dije, ahorita me las va a pagar. ¿Ustedes creen que eso tenía que hacer? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué? Marcar la diferencia. ¿Saben por qué? Solo por contar con la gracia de Dios. Hermanos, es por la gracia que tú y yo le hemos conocido al Señor. Es por la gracia que Noé podía salvarse. Por la gracia de Dios, no por otra cosa. Número 2, vamos al punto 2. Génesis 6, verso 13, 14, y nos vamos a brincar al verso 22. Génesis 6, verso 13. ¿Lo tenemos? Dice, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y mire la orden que le da: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y nosotros sabemos que esta arca, al hacerla, era para que se salvara Noé, su familia y animales que Dios había determinado. Brínquese al verso 22, por favor. ¿Qué dice el verso 22? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Punto número 2. Si tú quieres marcar la diferencia en el mundo, mis hermanos, tú y yo tenemos que hacer todo como Dios nos ha dicho en su palabra, sin hacer preguntas. ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos que hacer de su palabra? No va a ser como los borrachitos, ¿verdad? Los borrachitos siempre buscan un pretexto. A ver, ¿por qué ahí está Juan 2? ¿Por qué convirtió las tinajas de agua en vino? A ver, pues claro, pues es lo que le conviene, pues se va a ir ahí. Pero realmente el centro de ese pasaje no es eso. Usted sabe, cuando estudia bien ese pasaje, usted ve claramente que el centro del pasaje, que Jesús quería manifestarse y mostrarse a sus discípulos para que creyeran en Él. ¿Quién? Sus discípulos. Ese es el centro del mensaje. Pero el que anda en adulterio, ¿verdad? ¿Qué pasa que anda en adulterio? Ahí está David adulteró con Betsabé. Está bien, ándale, síguele igual, a ver cómo te va, ¿verdad? Hermanos, la gente busca un pretexto. Ahí está el diablo, ¿verdad? Pero hermanos, si tú quieres marcar la diferencia con tu fe y tu obediencia, tú tienes que hacer todo como Dios te ha dicho en su palabra, sin hacer preguntas. Si Dios te dice ve y perdona, pero ¿perdonarlo? Si ni siquiera sabes lo que me hizo, todo lo que me hizo. A veces confunde la gente. Fíjense bien lo que les voy a decir. Grábese esto. No confunda. Una cosa es que Dios nos pide que perdonemos, y otra cosa es que Dios no nos pide que toleremos. ¿Oyó? Son dos cosas diferentes. Una cosa es perdonar y otra cosa es tolerar. No confunda.
Perdonar es que usted no guarde nada en su corazón hacia ninguna persona. Su corazón debe estar limpio, puro, delante del Señor. Eso es perdonar. Usted perdona, pero eso no quiere decir que tenga que seguir tolerando a aquel hombre que tiene 3 mujeres. Eso es muy claro. Pero tenemos que obedecer sin hacer preguntas. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos en Noé, este hombre de 480 años. Dios le dijo: constrúyete un arca, y le da todo el diseño del arca. Pero usted ha pensado que esa arca que iba a construir Noé, ya estoy yéndome con Moisés. Noé era un lugar seco donde vivía. No había agua. El agua más cercana, el laguito más cercano que tenía Noé, estaba a 900 kilómetros de distancia. Imagínense construir un arca grandísima. Algunos estudiosos dicen que cabían más de 130 y tantos furgones de un tren en esta arca. ¿Puede imaginarse el tamaño del arca que Noé tuvo que construir, que le duró 120 años construirlo? 120 años. Era una locura para la vista del mundo, como es una locura para muchos el que Dios te da una orden y tú digas: tengo que hacer eso. Hacer todo lo que Dios te ha mandado hacer sin hacer ¿qué? Preguntas. Le voy a contar algo que me pasó en un tiempo de nuestra vida creciendo en la obra del ministerio. Hubo un momento cuando yo trasplanté mi primer ojo. Yo tengo trasplante de córnea en mis 2 ojos, pero el primero, al trasplantar el primero y ya podía ver, yo empecé a llevar currículums para trabajar a varias empresas. Y cuando se me abrió la puerta en una empresa, justo en ese momento a mí se me hizo un llamado para ir a apoyar una iglesia a Zapotlanejo. Pero la diferencia en sueldos y en recibir recursos era mucha entre lo que la empresa, que se me había abierto una puerta, y el servir a Dios. Y entonces yo dije: bueno, dejen consultarlo con mi esposa. Y entonces voy con mi esposa. Fíjense, íbamos a recibir 500 pesos a la semana, Eso era lo que se podía en la iglesia donde íbamos a apoyar. Dijimos: ok, vamos. Pero voy con mi esposa y le platico. Y entonces mi esposa, fíjense, mi esposa durante mucho tiempo, Dios fue preparando a mi esposa de una manera muy bonita. Porque yo le hablaba y le decía: mira, mi amor, un día vamos a vivir de fe. Y ella: de fe, son bien flojos esos de fe. Eso es lo que pensaba. Ahora pregúntale a ver si es cierto. Ella sabe que no es así, es mucho trabajo. Y entonces Dios, en 4 años del problema que pasé de mis ojos, había hecho ya una obra en nuestro corazón y en el de mi esposa. Había hecho muchos milagros. Y entonces yo vengo y le digo: mi amor, ¿cómo ves? Fíjate que está esta oportunidad, este trabajo en tal banco, pero hay la oportunidad también de servir a Dios. Y me dice mi esposa, se me queda viendo y me dice: desde que yo te conozco, tú siempre has querido servir a Dios. Nunca he dejado de oírte eso. Siempre has querido dedicar tu vida a Dios. Y me dice: después de estos 4 años, de ver cómo Dios nos ha sacado, de ver todo lo que Dios ha hecho, es el tiempo de que hagas lo que Dios te dice que hagas. Yo dije: ay, pues imagínense, con la ayuda de mi esposa, vámonos, Señor, yo voy a obedecerte. Hermanos, no importa qué tan loco parezca algo que Dios te pida, si tú lo obedeces, tú vas a darte cuenta de las grandes bendiciones que Dios va a traer a tu vida. Fe, ¿y qué más? Obediencia. Fe y obediencia para esos que quieren servir al Señor. Amén. Quieren servir al Señor y luego primero piensan en el cheque por delante. No, pues es una cantidad así. No, hermano, si le va a servir a Dios, tiene que creerle a su palabra y obedecerlo. Y en el caminar, el Señor se encarga de hacer lo demás, de darle por añadidura lo que usted necesita. No poner su corazón en el dinero,
En eso no está. Noé puso su corazón, su confianza en la palabra de Dios, le creyó y le obedeció y se puso a construir el arca. 120, ¿cuánto tiempo? Hermano, ¿cuánto debo de obedecer y creer a Dios? Pues si te ajustan 120 años, pues 120 años. Pero si no llegas a los 120 años, si llegas a menos, pues a los que llegues, hermano, tú y yo debemos de creerle a Dios y obedecer su palabra. Ese es el deseo de Dios, mis hermanos. El corazón de Dios se manifiesta cada reunión. Usted lo ve. Dios demanda de su pueblo un pueblo santo. ¿Y cómo vamos a ser un pueblo santo si no creemos a su palabra y no lo obedecemos? Noé, ¿sabe qué hizo? Noé, al creerle a Dios, al obedecer su palabra, se apartó de la vida de aquel mundo en el que él vivía durante 120 años, haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, en un barco que muchos lo veían y dirían: oye, Noé, ponte a hacer otra cosa. Nada más estás haciendo eso. Mis hermanos, si tú haces la voluntad de Dios, eso es lo más importante en tu vida. Y para que hagas la voluntad de Dios, no se te olvide, necesitas creer su palabra. Si no la crees, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Tienes que creer su palabra. Así que Noé marcó esa diferencia, una diferencia de creerle a la advertencia de Dios y construir esa arca. Déjame platicarte aquí otro ejemplo de cómo tenemos que obedecer a Dios, aunque a veces sea difícil obedecerlo. Hace años, ya cristiano, yo todavía no estaba casado, pero un pastor, yo conocí un pastor, él era joven, casado ya, pero yo conocí un pastor de Cancún y me invitó a ir a predicar a los jóvenes a Cancún. Pero había que irse, no como hoy, pues hoy agarran sus aviones, no, en autobús, 30 y tantas horas para ir hasta Cancún. Y fui, yo junté todos mis ahorros donde trabajaba de un año, todos mis ahorros. Yo dije: pues aprovechando que voy allá, me voy a Playa del Carmen, me voy a Cozumel, me paseo por todo aquel lugar, ¿verdad? Y llevaba suficiente dinero. Entonces yo me fui, agarré mi maleta, ahí voy. Es una iglesita chiquita, humilde. No es como que vas allá y te dan tu ofrenda, al contrario, tú vas, inviertes de tu tiempo. Y entonces ya llego, y cuando llego con mi maleta, me recibe la esposa del pastor. Y cuando me recibe, ella se suelta llorando, porque su bebé recién nacido, ellos tenían un bebé recién nacido, estaba muy enfermo y ellos no tenían dinero para atenderlo. No tenían recursos. Y entonces, pues yo los veía, ¿verdad? Y la veía ella llorando. Y entonces en la noche, cuando ya estaba en la camita del cuarto donde me hospedaron, el Señor me habló y me dijo: dale todos tus ahorros. ¿Qué? Sin hacer, ¿qué dijimos? Preguntas, pero se me salió ¿qué? Dale todos tus ahorros. Ay, hermanos, le di todos mis ahorros y fue una bendición. Pero ¿sabe qué? Se me olvidó que nada más tenía mi boleto de regreso Cancún, México, pero no tenía mi boleto de México, Guadalajara. Entonces le dejé todos mis ahorros. Ya no fui ni a Cozumel ni a Playa del Carmen. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Ahí me quedé, ahí disfruté las playas de Cancún, que todas están muy bonitas. Y ya me regresé. Ahí vengo de regreso en el autobús, 20 y tantas horas desde Cancún hasta México, sin poder comer porque no traía ni un peso. Llegaba el camión a mediodía al restaurante y olía aquello. Ay, hermano, yo era un comilón, nomás viendo como los chinitos milando y milando a la gente comiendo. Y yo, ay, allá aquello sonaba así, ¿verdad? Raro. Pues nada, pasó todo el día. Al día siguiente temprano en la mañana llegamos a la Ciudad de México, eran las 7 de la mañana. Yo llego, me siento con mi maletita ahí en la central y digo: ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Ayúdame, por favor. Tengo parientes en la Ciudad de México, pero no llevaba ningún teléfono, nada.
En aquel entonces no se usaban los celulares como hoy. Es fácil, ¿verdad? El celular, hablas, nada. Nada más los teléfonos ahí que le echabas monedas, pero no traía nada. ¿Qué le echaba? Ni modo de agarrarme como los trampas, ¿verdad? Una monedita, una monedita. No podía. Y entonces me siento ahí, hermanos, y estoy toda la mañana con un hambre. Ya imagínense, ya llevaba día y medio. Ya mediodía yo estaba sentado ahí. Señor, ¿para qué me hiciste? Ahí preguntón, ¿verdad? Ustedes no son preguntones, nomás yo. Y ahí estoy preguntándole, Señor, ¿y para qué me hiciste que diera todo? Aunque sea poquito, me hubiera quedado. Y no me contestaba. Hasta que llega un momento que un viejito, mis hermanos, llegó un ancianito y me tocó por atrás. Y fíjese, me dijo, Dios me dijo que tú necesitas un boleto de regreso de aquí a tu ciudad. Y Dios me dijo que tú no has comido nada, así que vamos a comprar tu boleto, vamos al restaurante. Mire, me compró mi boleto, me llevó al restaurante de ahí de la central. Yo estaba comiendo, pues se ha de imaginar, día y medio, ¿verdad? Devorándome aquello. Y en eso que yo termino de comer, volteo a buscar al viejito, no lo encontré. Jamás supe quién era, pero sí sé de quién, de parte de quién venía. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque tú y yo tenemos que aprender a marcar una diferencia haciendo todo lo que Dios, ¿qué? Nos diga que hagamos. Todo. Si el Señor te dice, deja de fornicar, ¿qué tienes que hacer? ¿No los oí? Pues deja de hacerlo. Si el Señor te dije, deja de mentir, ¿qué vas a seguir? Llegas a tu casa y luego ya te mientes. No, deja de mentir. Voltea tus ojos al Señor, vuélvete al Señor, vuelve a Él, vuelve a su palabra, crea su palabra, obedece a su palabra. 3, vamos al tercero. Ahora me van a aguantar poquito porque empecé tarde, 3, nos quedan 2. Tercero, Génesis 7:1. Vamos a ver Génesis 7:1, ¿qué dice? Génesis 7:1. Llevamos 2, este es el tercero. Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé, vea lo que le dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé ya había terminado el arca. 120 años haciendo la voluntad de Dios, construyendo una arca. ¿Cuánto? 120 años. Llega el momento que viene el diluvio y el Señor le dice: entra tú y toda tu casa al arca. Y le dice el Señor: porque he visto a tu esposa justa delante de mí en esta generación. Así dice: entra tú en el arca y toda tu casa, porque he visto a tus hijos justos delante de mí. Así dice. Ha de decir entonces: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto a tus nueras justas delante de mí. A ti he visto justo delante de mí. Ay, hermanos, qué lección nos da el Señor. Punto 3, tú puedes marcar la diferencia con tu fe y tu obediencia en este mundo por tu familia. Por tu familia. No estés viendo ya a tu esposa, no estés viendo ya a tus hijos, no estés viendo ya a tu esposo. Créele a Dios, obedece su palabra, marca tú la diferencia en tu casa, como Noé marcó la diferencia en su casa de toda su familia. El que le creyó a la palabra de Dios, el que obedeció la palabra de Dios en primer lugar, fue Noé. Y cuando Noé estaba construyendo el arca, paso a paso, no dice la Biblia en qué tiempo, pero seguro sus hijos vieron a su padre y dijeron: oye, qué seguridad tiene mi papá,
qué seguridad en lo que Dios le habló, qué seguridad en lo que Dios le dijo que hiciera. Vamos a ayudarle. Y seguro sus hijos fueron y empezaron a traer madera y empezaron a ayudar a su padre a construir el arca, su esposa, sus nueras. Pero todo comenzó con un hombre que marcó la diferencia. Porque a ti he visto justo. ¿Por qué lo vio justo Dios? Porque le creyó. Lo que nos justifica delante de Dios es la fe, mis hermanos. Por la fe en Jesucristo, tú y yo somos presentados justos delante de Dios. Y si le obedecemos, imagínense, estamos demostrando que verdaderamente creímos en Él. Así estaba Noé, mi hermano. Noé marcó la diferencia en su familia. Algunos de ustedes vienen a nosotros los pastores y nos dicen: ay, hermano, es que mi familia es un caos, es que mi familia es un desorden, es que en mi familia es todo un desastre, tengo muchos problemas y soy el único creyente. ¿Qué? Soy el único creyente. Hermanos, Noé fue el primer creyente. Dios halló gracia para ese hombre. Tuvo el favor, contó con el favor de Dios, él y toda su familia. Sus hijos pudieron haber dicho: no, yo no me quiero subir al arca, yo me quiero quedar. Sus nueras, no se diga, pudieron: no, yo no me quiero subir al arca. Su esposa: no, vete tú, yo estoy muy a gusto en este mundo. Pero sin embargo, su esposa y sus hijos se subieron al arca. Mis hermanos, Noé marcó una diferencia con su familia. Yo te pregunto a ti: ¿estás marcando una diferencia en tu familia? ¿Estás marcando, si tú eres esposo, estás marcando una diferencia con tu esposa y tus hijos? Si tú eres esposa, ¿estás marcando una diferencia con tu esposo y tus hijos? Hermanos, dejémonos de estar quejándonos. Dejemos de estar hablando y echando culpas a otros. Nosotros mismos somos los culpables muchas veces de las cosas que pasan en nuestra casa. Tenemos que aprender a caminar con fe en la palabra de Dios y obediencia en la palabra de Dios. Y de esa manera, mis hermanos, hay una influencia sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar. Si tú quieres ver a tu familia, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú quieres ver a tu familia entrando en el arca que representa a Cristo Jesús, si tú quieres ver a tu familia entrando a esa arca antes del juicio final, antes de que venga el último día de la vida de tu familia, marca esa diferencia. Sé una mujer santa, sé un hombre santo delante de Dios, sé una persona que cree la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, y tú vas a poder influenciar en tus hijos y en tu familia. Noé no era un experto, mis hermanos, en construcción. Noé no era un experto en meteorología para saber el tiempo, el clima. No era un experto en navegación para manejar este barco. No era un experto. No era un experto en zoología. Imagínense, para acomodar los animales por especies en el barco. No era un experto. Él no era un experto en nada de esto. Pero Noé tenía algo más que todo eso. ¿Saben qué tenía Noé? Noé era íntegro en su fe y en su obediencia a Dios, por lo que Dios lo respaldó a él y a toda su familia. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad por la fe y la obediencia para poder influir en tu familia. Escúchame lo que te voy a decir. Tú tienes ese poder por la palabra de Dios, por cómo tú vivas. Pero no dejes que tu familia influya en ti por cómo vive tu familia. ¿Me escuchaste? Cuando yo comencé de cristiano, yo cometí algunos errores que tuve que ir aprendiendo en el Señor. Mi familia se juntaba, cada mes se juntaba mi familia. Y pues muchos de la familia somos del norte. Y usted sabe, en el norte, aunque sea de donde sea, no debe de ser así, pero se acostumbraba mucho que llenaban una tina con cervezas y mucho hielo.
Y entonces llegaba con mi familia, ¿y qué tiene? Pues me puedo tomar una, no pasa nada, y me la tomaba. Pero un día el Señor me dijo: ¿cómo tú vas a marcar una diferencia con tu familia? ¿Cómo es que ellos van a saber que tú eres diferente a ellos? Ay, pastor, pero una no hace nada. Pues así dicen, pero al rato no terminan tomándose una. Tenemos que aprender a marcar una diferencia, mis hermanos. Y cuando el Señor me habló, yo aprendí, dije: Señor, yo tengo que marcar una diferencia. Si verdaderamente soy tu hijo, si verdaderamente soy tuyo, no tengo por qué seguir siendo igual que mi familia. Yo tengo que mostrar que tú vives en mí, que yo he creído a tu palabra, y por lo tanto, fe y obediencia. Amén. Ahora te voy a decir una cosa. Con la fe, mi hermano, fíjate bien, como Noé, con la fe tú vas a condenar la incredulidad de muchos. Con la fe y tu obediencia vas a ser ejemplo para influir en otros, pero otros, mis hermanos, van a ser condenados, así como Noé, ¿sabías? Último punto, déjeme terminar con este último punto. Génesis 8, versículo 15. Génesis 8, verso 15. Entonces habló Dios a Noé diciéndole: ya pasó el diluvio, ya se salvó su familia, se salvaron animales, se acabó el diluvio, viene el momento de salir del arca. Y Dios le dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Cuarto punto: tú puedes marcar la diferencia con tu fe y tu obediencia para una nueva generación. ¿Para una qué? Nueva generación. Dios quiere que nosotros marquemos una diferencia para una nueva generación. Cuando Dios le ordenó a Noé salir del arca con su familia, mis hermanos, Dios le estaba dando la orden a Noé de comenzar una nueva generación, de tener un nuevo principio de vida. Yo te quiero decir algo: en Cristo Jesús, Dios nos llama para ser una nueva generación, tú y yo, y para comenzar un nuevo principio de vida. Dios nos llama para que tú y yo podamos marcar una diferencia e influir en otras generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero tenemos que tener fe y obediencia. Por la fe y la obediencia de Noé, Dios no acabó con todos los hombres. Dios continuó la humanidad en Noé y su familia. Dios quiere que tú y yo continuemos nuevas generaciones con nueva vida en Cristo Jesús, pero tenemos que aprender a creerle y obedecerle a Dios. Debemos entender que nuestra fe y nuestra obediencia puede ayudar a muchos que vienen detrás de nosotros. O tenemos que entender también que nuestra falta de fe y nuestra falta de obediencia puede perjudicar a los que vienen detrás de nosotros. No se te olvide, nuevas generaciones. Voy a terminar con este ejemplo. Un tiempo conocí a un hombre ya grande en un evento en Uruapan, Michoacán. Este hombre se llamaba Felipe Sain, ya era grande. Él era un misionero en Argentina. Y este hombre nos contó que su hermano mayor de él fue uno de los primeros misioneros en ir a los indios Aucas del Perú. Fueron en una avioneta varios misioneros, entre ellos iba su hermano. Esto fue una noticia internacional que sucedió, de algo real. Yo no lo conocí, pero él me platicó, porque a lo mejor yo todavía ni siquiera nacía,
cuando esto pasó. Pero dice que cuando llegaron en la avioneta, todos estos misioneros que iban, al bajarse de la avioneta, los indios se acercaron a ellos, los mataron y se los comieron. A todos los misioneros, a todos. Entre ellos iba el hermano de este hombre que les platico yo. Pasaron 10 años. Y a los 10 años Dios le habló a una de sus hermanas y le dijo a una de sus hermanas: quiero que vayas a ese mismo lugar donde asesinaron y se comieron a tu hermano. Pero Señor, ella no preguntó. ¿Saben qué hizo esta mujer? Esta mujer agarró, preparó sus maletas y se fue al mismo lugar donde asesinaron 10 años atrás a su hermano. Ahí llegó esta mujer y se llegó para quedarse, porque Dios la guardó, Dios la protegió, y esta mujer levantó iglesias ahí entre los indios aucas. ¿Saben qué? Hay personas que marcan la diferencia para nuevas y futuras generaciones, hombres que dan la vida por el Señor. Esa mujer jamás se casó, y si todavía vive esa mujer ha de tener más de 85 años. Mujer que dio toda, o ha dado toda su vida en ese lugar, solo por obedecer a Dios, solo por tener fe y obediencia a su palabra. Marca una diferencia para nuevas generaciones. Hermanos, el Señor quiere de nosotros fe y obediencia. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Voy a pedirles que no se distraigan, esperen un momento más. Estamos a punto de irnos. Seamos respetuosos con la palabra de Dios. Manténgase un momento, cierre sus ojos. Dios está buscando personas que le crean y le obedezcan. Tú puedes decirle esta mañana: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo quiero marcar esa diferencia en este mundo. Dios está buscando personas que le crean y le obedezcan para marcar una diferencia en la iglesia. Tú puedes decirle ahí en tu lugar: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser esa persona que te cree y te obedece para marcar una diferencia en la iglesia. Dios está buscando personas que le crean y le obedezcan para marcar una diferencia en sus familias. Tú le puedes decir: aquí estoy, Señor. Yo quiero ser esa persona que marca esa diferencia en mi familia. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque ¿quién somos nosotros para que tú nos visites y nos des a conocer tus verdades? Pero gracias por tu misericordia, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tenernos aquí escuchando tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos, que podamos cada uno de nosotros creer tu palabra y obedecerla en cada momento, en cada instante, cada día de nuestra vida. Señor, que este grande reto vaya con nosotros, la fe y la obediencia, que marquemos una diferencia en medio, Señor, de este mundo, solo porque contamos por tu gracia, que marquemos una diferencia porque hacemos todo lo que tú nos pides y nos demandas, que marquemos una diferencia, Señor, por la fe y la obediencia en nuestra casa, en nuestra familia, que marquemos una diferencia por esas nuevas y futuras generaciones. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Tú eres el Señor y nosotros nos rendimos ante ti, Señor. Cumple tu propósito, cumple tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. No se le olvide, fe y obediencia.